Deuteronomio capítulo 34. Llegamos al final de nuestro libro de Deuteronomio. Y esta es la última clase. Esta es la última clase. La última clase. Son 12 versos. Si me permiten leer los 12 versículos. Vamos a hacer un repaso breve de todo el libro. Yo lo incluí en las notas de la presentación, la introducción, el repaso. Si quieren ustedes escucharlo o escribirlo, lo tienen ahí. Dice así: y subió Moisés desde la llanura de Moab al monte Nebo, a la cumbre de Pisga, que está frente a Jericó, y el Señor le mostró toda la tierra, Galad hasta Dan, todo Neftalí, tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, y el Negev y la llanura del valle de Jericó, la ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Entonces le dijo el Señor: esta es la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: yo la daré a tu descendencia. Te he permitido verla con tus ojos, pero no pasarás a ella. Y allí murió Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme a la palabra del Señor. Y él lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet-peor, pero nadie sabe hasta hoy el lugar de su sepultura. Aunque Moisés tenía 120 años cuando murió, no se había apagado sus ojos ni había perdido su vigor. Y los hijos de Israel lloraron a Moisés por 30 días en la llanura de Moab. Así se cumplieron los días de llanto y duelo por Moisés. Y Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto su mano sobre él. Y los hijos de Israel escucharon e hicieron tal como el Señor había mandado a Moisés. Desde entonces no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara. Nadie como él por todas las señales y prodigios que él, Señor, le mandó hacer en la tierra de Egipto, contra Faraón, contra todos sus siervos y contra toda su tierra, y por la mano poderosa por todos los hechos grandiosos y terribles que Moisés realizó ante los ojos de todo Israel. Bueno, acá tenemos la conclusión de los 5 libros de Moisés. Recuerden que son 5 libros: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Y estos 5 libros conforman la ley de Dios, parte de la ley de Dios. Y Moisés fue el que escribió estos 5 libros, porque tenemos a través de todo el Deuteronomio Dios mandándole a Moisés: escribe esta ley, escribe esto, escribe para que no se olviden, escribe en el mural, mantén un récord. Todos estos 5 libros conforman la ley de Dios. Acá vamos a ver el epitafio de Moisés, la muerte de Moisés, y el mensaje que tenemos en estos 12 versículos es: cumple tu ministerio. Cumple con el ministerio que Dios te ha dado. Para saber cuál es el ministerio que Dios nos ha dado, tenemos que saber a qué Dios nos ha llamado. ¿A qué Dios te ha llamado? Y eso tiene que ver con los dones, con los talentos, con las fortalezas, con las oportunidades que Dios te da. Porque uno o usted solamente tiene alcance a esas personas que otra persona no tiene. El trabajo que uno tiene es algo singular. Los talentos que uno tiene es algo particular. Y todo eso que Dios nos ha dado, tenemos que ponerlo al servicio de Dios. Y ese servicio que nosotros damos a Dios se llama ministerio. Ahora, es un ministerio porque va hacia el servicio de otros. No es para engrandecernos a nosotros mismos, no es para llamar la atención, no es para que la gente nos aplauda, aunque en el camino recibamos reconocimiento, motivación y todas esas cosas que nos animen. Pero el propósito del ministerio del creyente no es para que uno mismo se enaltezca, es para el servicio de otros. Todo lo que Dios nos ha dado, yo le digo a mis hijos: el Señor les ha dado a ustedes la oportunidad de aprender piano y tocarlo. Eso no es para que ustedes lo toquen, ustedes encerrados en su cuarto y su deleite. Eso es para que ustedes lo usen y deleiten a otros. Y usen esa música para servir a otros, para ministrar a otros. Entonces nosotros tenemos que pensar: Moisés fue llamado por Dios, fue preparado por Dios. Todos los eventos que él vivió, sus primeros 40 años de vida, fue en la corte de Egipto, como un príncipe. Se podría decir como un hijo en cuna de oro.
Y uno dice, ¿eso qué tiene que ver con Dios? Mucho. Dios no desperdicia nuestra preparación previa, aun si no lo conocemos. Todo eso lo ayudó porque Moisés entendía las letras, el escribir, el mantener copias, el mantener documentales legales, todo eso lo había sido entrenado. 40 años en el desierto, después huyó y estuvo apacentando las ovejas de su suegro, sus ovejas de él, y uno dice, bueno, ya se retiró. Ahí se terminó la vida. Uno dice, ya he vivido, ya llegué a mi vida adulta, bueno, acá nomás el retiro y disfrutar. Y Dios lo llama a los 80 años. Él pensaba que estaba acumulando para su retiro y Dios le dice, todavía no he terminado contigo 40 años más de servicio. Y ahora vas a usar tus conocimientos de Egipto y tus conocimientos de vivir en el desierto, porque el pueblo pasó 40 años en el desierto viviendo, y qué mejor líder que el que había estado en el desierto mismo por 40 años apacentando ovejas, animales no muy inteligentes. Ahora un pueblo, como que Dios le cambia las ovejas por el pueblo, no hay diferencia, ¿no? Solamente que uno piensa, las otras no siguen. Y Dios dice, ahora vas a obrar, vas a dirigir a este pueblo y le vas a enseñar mi ley. Y de eso se trata estos 5 libros. Este libro de Deuteronomio hemos visto cómo Dios en la introducción escoge a Moisés y él llega a ser el primer profeta. Profeta es alguien que habla por Dios. Es el que sirve como la boca de Dios. Ese es un profeta. Dios levanta a uno y le dice, este es mi mensaje, esto quiero que comuniques, y el profeta habla lo que Dios le da. Un profeta no se apunta a sí mismo que yo soy profeta. Acá vemos que Dios es el que llama, como que tiene que convencer a Moisés que él es el profeta, y el orador, ¿no? Por Dios. Hemos visto también en este libro que se divide en 4 sermones o 4 exposiciones. La primera parte, que son los primeros 4 capítulos, tiene que ver con la primera exposición o primer sermón referente a la ley de Dios. La ley se llama el Torá. Y con este primer sermón, Moisés quiere motivar al pueblo a que obedezca a Dios, motivar a obedecer. Y presenta las obras pasadas de Dios, como Dios con su gracia obró en el pasado, y el destino de Israel en el futuro, que es la tierra que le va a dar, y cómo se ve la soberanía de Dios y lo que Dios va a hacer con el pueblo. Recuerden que esta es la segunda generación de israelitas que va a entrar a la tierra, porque la primera murió en el desierto, la que salió de Egipto. Tenemos un breve comentario editorial sobre la segunda exposición del Torá en los capítulos 4, 41 al 40, versículo 41 al 49, todo eso está en las notas. Y la segunda exposición o el segundo sermón es del capítulo 5 al capítulo 26. Son como 26 capítulos, 25, ¿verdad? 21 capítulos, perdón, que habla del segundo sermón de Moisés. Y acá Moisés usa ejemplos cotidianos de una vida agricultural de aquellos tiempos para enseñar al pueblo cuál es la respuesta apropiada hacia Dios, que uno obedece a Dios de corazón, de intención interna y no meramente como un ritual o algo legalista. Cuando obedecemos a Dios no es una religión, no es porque ya cumplí, Dios me manda que vaya a la iglesia, ya fui a la iglesia, ya Señor tienes que estar contento conmigo. Acá en esta segunda exposición, Moisés le dice que obedecer a Dios es algo que viene de internamente, es una actitud interna, que toda nuestra vida, todos nuestros deseos, nuestros anhelos están guiados a querer agradar a Dios, obedecer a Dios. La tercera exposición del Torá es versículo 27 al 29, que tiene que ver con la inauguración del pacto, donde el pueblo se compromete, una vez que entren a la tierra, a poder escuchar toda la ley, recitar toda la ley y firmar el contrato que sí obedeceremos. De ahí hemos visto en el capítulo 29, versículo 2 al 30, la cuarta exposición del Torá, donde Dios le manifiesta a Moisés el destino profético de cómo Israel va a responder al pacto, que es, este pueblo va a ser desobediente. Este pueblo va a entrar a la tierra y se va a olvidar de mí. Se van a alimentar de todo lo que les voy a dar, van a habitar casas que no construyeron y se van a olvidar de mí. Y ese es el destino profético que Dios le dice a Moisés y a Josué. Este va a ser tu realidad, Josué.
Cuando entres no es un pueblo que va a decir, oh, nuestro líder Josué, a ti obedeceremos, guíanos. Va a ser un pueblo que te va a decir, sí, Josué, tú eres nuestro líder, te vamos a obedecer, pero cuando se regresen a sus casas te van a dar el puñal por la espalda, porque es un pueblo rebelde. En el capítulo 29 del versículo, en esa parte de la parte profética del pueblo, vemos el pasado, el presente y el futuro de Israel, que es caracterizado por la rebeldía constante. Israel representa a la humanidad. Israel nos representa a nosotros. Y si el pueblo de Israel, que teniendo la misma revelación de Dios, fue desobediente a Dios por no creer, por no amar a Dios como la ley decía, imagínense nosotros lo que decimos, creer en Dios y no obedecemos. Vamos a terminar ser rebeldes igual que el pueblo. De ahí tenemos el desafío de Moisés en el capítulo 30. Hemos visto cuando Moisés pasa la batuta a Josué y le da la responsabilidad de que se esfuerce, sea valiente. Josué es inaugurado. Hay un himno, el himno nacional del pueblo, que Dios da al pueblo, que es el capítulo 32. Es todo un cántico que hemos visto, donde habla sobre cómo el pueblo se va a comportar en la realidad, caracterizado por la rebeldía. Y vemos la gracia de Dios en medio de esa rebeldía. La semana pasada estudiamos en el capítulo 33 la bendición de Moisés sobre las tribus y va por cada una de ellas, excepto la tribu de Simeón, que es excluida, y estudiamos por qué. Y ahora tenemos entonces la muerte de Moisés, un resumen sobre su ministerio y la sucesión espiritual de Josué. Eso es lo que vamos a ver hoy brevemente. Versículo 1, miren ahí. Se da este escenario geográfico sobre los campos de Moab en el capítulo 34. Y esta es la conclusión del libro de Números. Si ustedes leen el libro de Números, capítulo 36, 13, concluye en los campos de Moab para hacer la conexión, porque le estaba diciendo que estos 5 libros forman un libro, ¿no? Y esta es la conexión. Los campos de Moab y todo el libro de Deuteronomio, todo el sermón fue dado en los campos de Moab, que es al lado oriental del Jordán, justo al otro lado de Jericó. Y se menciona entonces que al monte Nebo, a la cumbre de Pisga, que estos montes, estas cordilleras o elevaciones, o montaña, pico de montaña, es el lugar que Dios escogió para mostrarle a Moisés la tierra prometida. Moisés sube y Dios le muestra, le hace un tour virtual o visual de la tierra prometida, aunque Moisés no iba a entrar, ya hemos visto ese tema, pero él sube y ve la tierra prometida y en el monte de Nebo es el lugar donde Moisés muere. ¿Ok? Ese mismo versículo 1 habla de todo lo que el Dios le mostró de la tierra prometida. El mar occidental, la tierra de Galar, hasta Dan, el Negev, la llanura, Jericó y Zoar. Y versículo 4 dice que esta es la tierra que Dios juró a Abraham, Isaac y Jacob. Y vemos que este es el cumplimiento de la promesa que Dios registra en Génesis 12, Génesis 26 y Génesis 28. La promesa que Dios había dado a Abraham incluía no solamente en darle un hijo, recuerden que eso es parte de la promesa, pero el darle una tierra para que la simiente del hijo la ocupe, una nación. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento hace énfasis en el Hijo. Y esto es importante porque en Isaías capítulo 7 al 12 tenemos los cantos de Manuel o los cantos del Mesías, los cantos del Hijo. Y esta promesa antigua se repite. Dios no solamente le da a Abraham un sucesor, Isaac, después le da al hijo Isaac, Jacob, pero le da a través de esa simiente la promesa de un Mesías que iba a sacar al pueblo de esclavitud del pecado, iba a liberar al pueblo de la tiranía de la muerte. Vemos cómo literalmente se cumple con Moisés y el pueblo, y en un sentido profético se cumple con la venida del Hijo, el Mesías, y Él nos saca de nuestro Egipto, de nuestra esclavitud, de la tiranía de la muerte que nos afronta a todos. ¿Okay? Versículo 5, mira el título que se le da a Moisés.
Es un título honorífico que se le da a Moisés y es siervo de Dios. Y es el mismo título que se le da a Josué después de que muere. Ahora, este mismo título se le dice al rey David y al Mesías venidero, siervo de Dios. Eso está en Isaías 40 al 56, siervo de Dios. Y puede ser que este sea el concepto de Pablo al él referirse como siervo de Jesucristo. ¿Recuerdan esa frase? O esclavo de Jesucristo. Ahora, este concepto siervo es muy importante en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, porque tiene que ver en el Antiguo Testamento con la elección. Dios escoge, llama al siervo para que cumpla el propósito de Dios, para que cumpla un propósito, un plan especial de Dios. ¿Okay? Por ejemplo, a Ciro, el rey de Persa, se le llama el ungido de Dios, el siervo de Dios, no porque es salvo, sino para que cumpla un propósito especial de Dios. Eso está en Isaías 45:1. Y a Siria, nosotros en la escuela dominical estamos estudiando, en el capítulo 10 se le llama báculo de mi furor. Y a Siria, un pueblo pagano, enemigo de Israel, Dios lo usa como su siervo para cumplir su propósito. Así que en el Antiguo Testamento los siervos eran usados por Dios con un propósito específico. En el Nuevo vemos que tiene un propósito, como Pablo que estoy hablando, un propósito de elección para que también cumpla algo. Pablo era el apóstol a los gentiles, llevaba el evangelio a los gentiles. Pero el siervo de Dios era uno que conocía a Dios y experimentaba la salvación de Dios. No podíamos llamar siervo de Dios a uno que no conocía a Dios, como en el Antiguo Testamento. El concepto cambia un poquito. Se nos dice que murió allí Moisés en la tierra de Moab conforme a Dios. Ahora, conforme al dicho de Dios, literalmente significa el beso de la muerte. No sé si han escuchado ustedes en película o en serie o en novela el beso de la muerte, pero acá literalmente en el hebreo dice de la boca del Señor, o sea que como que Dios le dio el beso y ahí murió Moisés. Fue un dulce beso, un dulce beso. Y es una metáfora para decir que conforme a la palabra de Dios. Eso es lo que los rabinos piensan, que que Dios besó a Moisés y así le quitó el aliento. Es como se dice, ¿ok? Similar al beso de la muerte. Ahora, Moisés no entró a la tierra, pero en Mateo 17 tenemos un evento en la vida de nuestro Señor Jesucristo donde Él se transfigura. Y Jesucristo se transfigura en un monte dentro de la tierra de Palestina, donde no entró Moisés. Dos personajes se le aparecen. Estaban con él sus 3 discípulos, pero 2 personajes del Antiguo Testamento se le aparecen, Moisés y Elías. ¿Dónde estaba Moisés cuando nuestro Señor Jesucristo se transfigura en el monte? En la tierra. Aunque Moisés no entró en esta vida, en este cuerpo, a la tierra porque Dios le dijo que no iba a entrar y porque desobedeció, cuando él partió de esta vida, él estaba en la presencia de Dios. Él estaba en la tierra prometida, la presencia misma de Dios. Y eso era más que un lugar geográfico, un pedazo de geografía. Era experimentar la misma presencia de Dios. Así que podemos decir que al final Moisés sí experimentó y experimenta la tierra prometida, la presencia misma de Dios. Puede ser que Dios nos discipline ahora por algo y no podamos recibir la bendición de algo por nuestro pecado. Y el Señor, como Padre amoroso, nos disciplina. Pero eso no significa que no gustaremos de su bendición cuando estemos en su presencia. ¿Okay? Hay que tener cuidado ahí. Versículo 6, Dios lo entierra. Dios es el que entierra a Moisés en el valle, en la tierra de Moab. El libro de Judas, que es el libro antes de Apocalipsis, dice que Miguel contendía con el enemigo, con Satanás, por el cuerpo de Moisés. No sabemos exactamente qué significa eso, pero lo que sabemos es que Dios mismo se encargó de enterrar a este hombre. Ahora, podemos decir varias cosas.
imagínense ustedes, si el pueblo de Israel quedara con el cuerpo de Moisés, él era el líder de la nación, el que dio la ley, la tentación era, este era un pueblo idólatra y rebelde, la tentación era, y venían de Egipto, momificarlo quizás y hacerlo un dios, idolatrarlo. Acá Dios le demuestra al pueblo que Moisés era un hombre más común y corriente, lleno de la misma presencia de Dios, porque Dios lo usó, Dios lo llama mi siervo, pero aún este siervo experimenta la disciplina del creyente que no iba a entrar. Porque con Dios no hay diferencias, no hay clases, no es que el pastor está más arriba que el ujier. Si el pastor peca, igual experimenta las consecuencias del pecado como que el ujier que peca o la hermana que cuida a los niños. No hay diferencia de clase, no hay una jerarquía espiritual donde los líderes son más arriba. Y acá este texto nos muestra que Dios no quiso que el pueblo tenga el cuerpo de Moisés porque sabía que iba a caer en idolatrar al hombre. Como hoy en día en la plaza central de Moscú, en el museo uno puede ir y ver el cuerpo de Stanley. O en Villa Clara, los que van en turismo pueden ver ahí, se dice, ¿no? El cuerpo del Che o el monumento levantado al Che. Porque eso es lo que nosotros hacemos con nuestros líderes. Lo idealizamos y lo adoramos. Lloramos por ello y hacemos toda una parodia realmente delante de Dios. Dios es el que debe de ser adorado y no la persona. Y acá Dios se encarga de enterrar a Moisés. Y por eso dice que nadie conoce su sepultura. Dios no le puso una lápida a Moisés. Así que no sabemos. Se nos dice la edad de Moisés, 120 años. ¿Okay? En el sermón de Esteban, en el Hechos capítulo 7, 23, si están interesados en leer, se hace una división triple de 40 años, 40 años y 40 años, donde se explica lo que les dije sobre 40 años preparados en Egipto, 40 años en el desierto, guiando al pueblo de Israel, ¿no? Y 40 años en el peregrinaje en el desierto, o sea, con esta segunda generación. Ahora, versículo 7 se nos dice que Moisés, su salud, no perdió su vigor. En el capítulo 31, 2, parece como que Moisés da una excusa por la cual él no entra a la tierra. Él dice que ya es viejo y avanzado de años. Capítulo 31, 2, que era demasiado débil y viejo. Pero esto es más como una excusa de Moisés. Moisés no iba a entrar, no importa la lista de excusas que dé. Dios le dijo que no iba a entrar y punto. Pero él trata de explicar su pecado. O sea que él quiera que el pueblo se sienta culpable por ustedes, que no entro. Pero vemos que Dios le dice, contigo Moisés quedó que no iba a entrar y no iba a entrar. Versículo 8, 30 días es el ciclo lunar. Recuerdan que eran calendarios lunares. La cantidad de tiempo que dura un duelo, un mes, es el mismo tiempo que lloraron o hicieron duelo por Aarón, el hermano de Moisés, en Números 20, 29. Ahora, todos los de la generación que se rebeló en el desierto murieron allá y ahora los únicos que van a entrar es Caleb y Josué. Josué como líder y Caleb como apoyando a Josué. Los únicos que iban a entrar. 30 días de duelo. Miren versículo 9. Yo he puesto ahí donde el pasaje en Números, donde Moisés se rebela contra Dios, donde no santificó a Dios y se enoja en sobremanera. Eso ya lo hemos estudiado, pero yo incluí en las notas por si acaso. Ok, versículo 9. Ahora, acá se nos presenta Josué. ¿Tenemos un Dios frío? Como Dios, no vas a dar más con decoro, no va a haber una procesión donde vamos a pasar el cuerpo de Moisés, unos petalitos, más honor a este siervo tuyo. Es que con Dios no es así. Nosotros somos los que hacemos todo, aún a nuestros muertos que no visitamos en vida. Una vez que mueren hacemos, pero lloramos hasta por gusto y le damos las mejores rosas y preparamos y contamos las mejores historias y cuánto amamos a la persona. Pero en vida, si lo vi una vez al año, bien.
Pero en muerte hacemos toda una tragedia, eso somos nosotros. Dios no es así. Es que la muerte no es el final. Ya hemos estudiado el tema acerca de la muerte. Ahora Dios va a usar a otro. Así que le dice al pueblo, get on with the program. Ya lloraron, ahora a nuestro meta, ¿okay? A nuestro objetivo. Josué, hijo de Nun. Ahora, Josué significa Dios salva o Jehová salva. Y es el mismo nombre en hebreo de Jesús. Este es el nombre hebreo, Josué, y en griego es Jesús. Interesantemente, y no hay casualidades acá, Josué o Jesús en griego es el que lleva al pueblo a la tierra prometida. Y ya sabemos dónde nos lleva nuestro Señor, a todos los que confiamos en Él. Nos lleva, solamente a través de Cristo podemos entrar a nuestro reposo, entrar a la presencia de Dios. Mateo 1:21 acerca del nombre de Jesús. La palabra hebrea de Josué constituye la palabra Oseas, que significa salvación, y una abreviatura del nombre de pacto de Dios al principio. Y tenemos el nombre Josué. Se nos dice de este Josué, que significa Dios salva, no Moisés, no Josué, pero Dios mismo es el que salva, que fue lleno, este hombre, del espíritu de sabiduría. Fue investido del espíritu de sabiduría. Este es el mismo concepto que Dios llena a los artesanos cuando hacen el tabernáculo, cuando hacen esta carpa donde Dios iba a encontrar con el pueblo, el santuario, el primer templo, como lo quieran llamar, en una carpa, Éxodo 28:3, Dios dice que llena a estos artesanos para que puedan construir según el modelo que Dios dio a Moisés, lo llenó de sabiduría. Y con esto quiere decir que el Espíritu de Dios mismo estaba involucrado. Cuando Dios llena a una persona de sabiduría, significa que el mismo Espíritu de Dios está dirigiendo a esa persona para que cumpla un plan y un propósito. Y la cosa es que muchas veces nosotros no lo vemos, pero el impacto que ese ministerio o esa palabra tiene en la vida de otros, eso es lo que Dios causa. Que esa es la sabiduría de Dios. Quizás a vista humana uno dice, pero ese no sabe ni hablar, pero ese no sabe ni las críticas, no habla ni bien el español, tiene una forma de hablar, pero se come esto, se come el otro. Pero el mensaje que dio impactó y cambió, influenció vidas. Podemos tener un orador con el mejor español, como un presidente, hablando a un pueblo, pero lo que habla es vanidad y no hay causa impacto, pura vanidad y llena a la gente de cucarachas en la cabeza, que crean en tonterías. Cuando Dios habla a través de una persona, puede ser que esa persona no hable bien el español, no hable bien el inglés, o tenga quizás un retraso en la lengua, pero el mensaje, si causa poder, transformación, esa es la sabiduría misma de Dios, a pesar de la debilidad humana. Y se dice que Pablo, cuando escribe la carta a los corintios lo criticaban porque cuando se presentaba Pablo, dice, este es un chaparro, un enano, feo y aburre, monótono, no tiene impresión humana, no es un gran orador, un gran, wow, qué hermoso que es, un líder carismático que apela a mirar. Esta es una persona que uno no da ni 2 centavos para escucharlo, pero sus palabras estaban llenas de sabidurías y causaban un impacto a los que escuchaban. Y esta es la diferencia entre el hablar humano, que podamos llenarla de retórica hermosa, y el hablar cuando Dios nos guía a través de su Santo Espíritu, que puede ser que no hable el mejor español, el mejor inglés, pero ese mensaje tiene poder y toca. Así que si Dios nos usa en el ministerio de la palabra, por ponerlo así, usando el cumple tu ministerio, no nos dejemos amedrentar o intimidar porque nuestras palabras quizás no sean las más apropiadas para cautivar a la gente. Porque si es Dios hablando a través de uno, eso es suficiente para impactar. ¿Okay? Esto es muy importante. Josué lleno de sabiduría, la sabiduría viene de Dios. Ahora, Josué no era de la tribu de Leví como Moisés y Aarón, así que él no era un sacerdote, pero era un líder dotado, Dios lo dotó. Y Moisés había puesto las manos sobre él. Este concepto de poner las manos en Números 27, 22 al 23 y también en el capítulo 31, los primeros 8 versículos,
la imposición de la mano, está relacionado sobre cuando se hacían los sacrificios, se imponían las manos sobre la víctima que se iba a sacrificar, donde se transfería el pecado de la persona o del pueblo. El sacerdote ponía las manos en el cordero, en el animal, se transfería los pecados al animal. Entonces, cuando Josué impone las manos a Josué, lo que está haciendo es transferirle su liderazgo. Es una transferencia. Cuando un pastor o unos líderes en el Nuevo Testamento ven el llamado de un siervo de Dios al liderazgo, al campo misionero, a la enseñanza, y quieren imponerle las manos como Timoteo. Pablo le impuso las manos a Timoteo, el presbítero, los ancianos le pusieron la mano a Timoteo, y eso significa que le están en un sentido transfiriendo el liderazgo a Timoteo. Es un reconocimiento de transferir el liderazgo. Eso lo vemos en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Okay? Son los apóstoles los que impusieron las manos sobre los 7 líderes para el ministerio del diaconado. Los profetas y maestros le imponen la mano sobre Bernabé y Pablo cuando empiezan su ministerio misionero en Hechos capítulo 13. Y así también Timoteo, como le mencioné, eso está en primera de Timoteo 4:14. ¿Okay? Y también se menciona en 2 de Timoteo 1:6 sobre la imposición de las manos. Versículo 10 termina diciendo que nunca más se levantó un profeta en Israel como Moisés. Y estos dos últimos versículos, 10 al 12, son un comentario acerca de Moisés, y obviamente Moisés no escribió este comentario. Eso fue un editor posterior. Quizás fue Josué el que escribió este comentario, o un levita del tiempo del pueblo. Otros dicen que quizás fue Esdras en el año después del exilio. Pero más, como este libro se termina acá, lo más seguro fue en tiempo de Moisés que alguien agregó este epitafio sobre Moisés, ¿no? En Hebreos capítulo 3, cuando nosotros empecemos a estudiar el libro de Hebreos, se contrasta, los primeros 6 versículos, Jesús y Moisés son contrastados para hablar de cómo Moisés sirvió fielmente a la casa de Dios como siervo. Y vamos a ver entonces la persona de Jesucristo como hijo. Nos dice, y qué hermoso que alguien diga esto de un ministro, de un siervo de Dios. No que nunca más hubo una persona como ella. Eso no lo dijo Moisés, eso lo dijo una persona adicional. Pero la segunda parte, a quien haya conocido Dios cara a cara. Y ese término conocer es un modismo hebreo que habla de una comunión íntima, cercana. Es que el poder que tenía Moisés, la sabiduría que tenía Moisés, el liderazgo que tenía Moisés se debía a su comunión íntima con Dios. Eso es la clave, eso es la base. Yo no puedo pretender impactar vidas, servir a Dios si yo no tengo una relación personal con mi Padre Celestial. Mi relación con mi Padre Celestial es la que va a servir de plataforma para que yo pueda ser útil en su ministerio. Si yo no tengo una relación con Dios íntima, cercana, entonces mi ministerio es puro bluff, puro apariencia, puro centrado en el ser humano, en el hombre, en agradarme a mí misma y engrandecerme yo misma. Cuando hablamos de comunión íntima, me refiero a la oración, llega a ser parte de mi aliento, parte de mi vida, donde la oración no solamente es usada para pedirle a Dios que me proteja y que me dé trabajo, pero la oración es la manera en cómo yo me comunico con mi Padre Celestial y en la manera como yo le pido a mi Padre Celestial que se comunique conmigo. Señor, háblame, inquiétame, dirígeme, hazme entender, ábreme mis ojos, etc. Y el estudio de la palabra de Dios. Acá está escrita la voluntad de Dios. Si yo dejo de estudiar y meditar en la palabra de Dios, entonces no voy a conocer a Dios ni voy a crecer en Él, en su sabiduría. Hay muchos líderes que se dedican a predicar y motivar a las personas desde una perspectiva de como un coach de atletismo, donde todo lo que se da es motivacional, y un versículo, una frasecita de la palabra y eso es todo. En vez de concentrarse en profundizar en este tesoro, esta es una palabra viva, la palabra de Dios, en el mensaje. Profundizar en el mensaje para transmitirlo al pueblo, para que revive nuestras vidas, para que nos motive, es la misma palabra la que nos motiva, dar la palabra de alimento,
En vez de concentrarse en esto, se concentran más en cómo hacer que la gente se levante, se anime y parecen más como una persona, un director técnico que un siervo de Dios. Entonces nosotros, si queremos crecer en la intimidad con Dios, no podemos descartar la oración, debe ser como nuestro aliento diario, y la palabra de Dios debe ser como nuestra comida. Así como tomamos desayuno, almuerzo y comida, así debe ser la palabra de Dios, constantemente, diariamente. Un siervo, uno que pretende ministrar en la obra del Señor y descarta o es indiferente a la oración y a la palabra de Dios, no es siervo de Dios, es un implantado, ¿ok? Falso. Y esto me gustaría que termine en mi final de mi vida, que Dios me haya conocido a mí íntimamente o que yo haya conocido a Dios íntimamente. Con eso tenemos el cielo, con eso tenemos toda la gloria ganada. Versículo 11 termina diciendo y repasando acerca de las plagas de Egipto. Y uno dice, ¿qué tiene que ver esto? Porque acá entonces se resume. Miren lo que dice el versículo 11. Nadie como él por todas las señales y prodigios que el Señor le mandó a hacer en tierra de Egipto. Cuando Dios levanta a Moisés y Moisés no quiere ir, porque eso es lo que leemos en Éxodo 3 y 4, Moisés era que no quería hacer el trabajo. Él dice, Señor, manda a otro, es que ya olvidé hablar. 40 años en el desierto, ir de vuelta a Egipto es, pero Señor, debe de haber otro. Y Dios dice, no, tú eres. Cuando Dios manda a Moisés, Dios le dice, yo pondré mi palabra en tu boca y tú serás para con tu hermano Aarón como yo soy para ti. Y le dice literalmente, tú serás Dios para con Aarón como yo soy para contigo. Dios escoge eso. O sea que la boca de Moisés iba a estar llena de la misma palabra de Dios. ¿Quiere decir que Moisés fue perfecto? No. Y hemos dicho que Dios utiliza nuestras debilidades. Yo puedo dar el mensaje y cometer errores gramaticales que me corrigen y dicen, esta no sabe hablar español. El mensaje es lo que estamos hablando, el contenido, la esencia. Y Dios usa esas características nuestras, ¿no? Que quizás para otros la hago reír. Pero bueno, Dios dice que la boca de Moisés iba a ser como Dios para con Aarón. Literalmente dice así. Y todas estas señales entonces habla sobre las plagas de Egipto. Ahora, ¿cuánto tiempo tardó el pueblo de salir de Egipto? Nunca se ha mencionado esto. Desde que Moisés llega a Egipto y hace las señales hasta que sales pasan 18 meses aproximadamente. 18 meses Dios tratando con el faraón. Dios ha podido hacerlo todo en una mañana y en una tarde. ¿Deja a mi pueblo ir? No, ¡pum! Las 10 plagas de un solo. Muere el hijo, salen todos. ¿Por qué Dios trata 18 meses con este rey malo que oprimió al pueblo? ¿Por qué Dios es paciente con este rey? Porque Dios quería que este rey reconozca y se arrepienta. Y tardó 18 meses y no reconoció y no se arrepintió, más endureció. Y Dios dijo, y sí, endureceré su corazón porque me había rechazado. 18 meses. Ahora, en estos 18 meses, el propósito también era juzgar a los dioses de Egipto. ¿Sabían que cada plaga que Dios manda a Egipto era un dios que adoraban los egipcios? Las moscas, los sapos, las llamas, las nubes, todos eran un dios de Egipto. Imagínense si no eran religiosos hasta por gusto. Y Dios usa lo que ellos adoraban como dioses para traerles mal. Y para darle a entender que solamente hay un Dios soberano que controla todo y no estos dioses que ellos pretenden controlar para que le produzca cosecha o sol. Y el otro propósito por la cual Dios da las plagas no solamente juzga a Egipto, pero también para que los egipcios confíen en este Dios verdadero, porque Éxodo 12, 37 y 38 nos dice que hubo un gran número de personas que no eran israelitas, que no eran judíos, que salieron con los hebreos, egipcios, gente de otros pueblos que también habían sido llevadas como esclavos, aprovecharon en reconocer al único Dios Jehová y salieron con Israel. Y Dios no dijo, tú no eres de mi pueblo, tú te quedas en Egipto, yo solamente estoy llamando a los israelitas, los que vienen de Jacob, de Isaac y de Abraham. Con ellos hice un pacto. Ustedes los egipcios se quedan, ¿ah? Un gran pueblo, una gran multitud de egipcios salieron con los hebreos y Dios los aceptó como su pueblo. Y el otro propósito también de las plagas de Egipto para los israelitas era aumentar su fe en él, que Dios no había olvidado a su pueblo, que Dios había escuchado sus clamores
de la misma manera como nuestro Señor Jesucristo usa los milagros para aumentar la fe de los discípulos. Es lo que nos dice Juan en el capítulo 2 con las bodas de Canaán, cuando convierte el agua en vino. Y dice que sus discípulos creyeron en él, confiaron en él al ver los milagros. Y parte de los milagros no era para convencer a los incrédulos, era para convencer a sus propios discípulos que él era el que decía ser. Termino con esto. La segunda epístola de Timoteo, nosotros hemos estudiado esto en el pasado. Pablo se despide de este discípulo suyo, Timoteo, que lo había puesto como pastor de la iglesia de Éfeso. Y Pablo le dice en esta pequeña epístola de 4 capítulos, le dice a Timoteo, cumple tu ministerio. Yo ya estoy listo para ser sacrificado. O sea, Pablo sabía que lo iban a matar, lo iban a asesinar, iba a morir por el imperio romano. Pero tú quedas y cumple tu ministerio. Esto es algo importantísimo, porque durante los años el enemigo ha intentado callar el mensaje de Dios matando a los siervos de Dios. Y lo que encontramos es que aunque los siervos de Dios sean muertos o mueren, el mensaje continúa, porque Dios sigue levantando siervos. No está Pablo, ahora está Timoteo. No está Moisés, ahora está Josué. Quizás nosotros recordemos o pensemos, Dios usó a esta persona para traerme a mí a la fe, para que yo lo conozca a él. Dios usó a esta persona para encaminarme en sus caminos, pero quizás esa persona ya no está en nuestras vidas. Ahora Dios nos va a usar a nosotros siempre cuando nosotros estemos dispuestos a ser usados por Él. Pero tenemos que mirar hacia el futuro. ¿Qué vidas vamos a impactar para que cuando yo ya no esté, esa persona entonces continúe con el ministerio? Porque aunque uno no esté, no es que se acabó todo, sigue la obra del Señor. Así que nosotros tenemos que pensar en el presente, en cómo Dios está obrando en nosotros, y en el futuro, cómo Dios va a seguir obrando aun cuando yo ya no esté. Y tenemos que pensar con el propósito de preparar e influenciar vidas para su obra, con ese propósito. Nuestras vidas terminan de acuerdo al diseño de Dios, pero su trabajo continúa. Cumplamos nuestro ministerio. Este es el final del libro de Deuteronomio. Que el Señor use para servirnos de bendición. Han sido grabados, creo que todos los estudios que hemos tenido están ahí grabados, en caso quieren regresar y repasarlos, pero el propósito es solamente poder motivarnos a tener hambre de la palabra del Señor, que acá en su ley podemos conocer a un Dios santo, justo, perfecto, que se ha manifestado y que nosotros solamente necesitamos de su gracia, porque cuando estudiamos esta ley somos incapaces de cumplirla, somos como Israel rebeldes, tercos, necesitamos de su constante perdón y misericordia para poder seguir adelante, y ya la tenemos en nuestro Señor Jesucristo, ya se nos ha dado la gracia, ya tenemos la salvación, con nuestro Señor Jesucristo ya entramos a la tierra. Así que el Señor use estos estudios para su gloria y su honra.